La selva amazónica respiraba. Era el año 1988. El aire denso y húmedo envolvía a Víctor, un joven soldado del ejército colombiano. Su pelotón se adentraba en la espesura verde, un laberinto de árboles gigantes y ríos serpenteantes. La misión era clara: patrullar la frontera, una tarea tan rutinaria como peligrosa. Víctor, curtido por meses de servicio, sentía el peso de la selva en sus hombros. No era solo el equipo, era una premonición, un sudor frío que recorría su espalda. Los días se sucedían lentos y monótonos, el calor sofocante, la humedad asfixiante, los mosquitos voraces. La selva era una prueba constante para la resistencia humana. Víctor, sin embargo, se mantenía firme, su mirada alerta, su dedo cerca del gatillo. La selva podía ser hermosa, sí, pero también era traicionera, un enemigo silencioso que no dudaba en tragarse a los incautos. Una tarde, mientras patrullaban un sendero fangoso, el mundo de Víctor se vino abajo. Un dolor punzante, como una descarga eléctrica, le recorrió el cuerpo. Cayó al suelo, retorciéndose en agonía, mientras sus compañeros lo rodeaban, confusos y asustados. La selva, antes indiferente, parecía observarlo, satisfecha, como una bestia que espera pacientemente a su presa. Víctor, luchando contra el dolor que le atenazaba, sintió que se desvanecía. La selva se cerraba sobre él, los árboles se convertían en siluetas borrosas. Las voces de sus compañeros se apagaban en la distancia. Su último pensamiento, antes de sucumbir a la oscuridad, fue un grito silencioso: «No quiero morir aquí». Lo trasladaron a la enfermería de la base militar más cercana. Los médicos, perplejos, lo examinaron con incredulidad. Víctor, consumido por una fiebre delirante, apenas podía hablar. Su cuerpo, antes fuerte y musculoso, se había convertido en una sombra de lo que era. Los análisis no mostraban nada, ninguna infección, ninguna enfermedad conocida. Era como si Víctor se estuviera apagando lentamente, consumido por una fuerza invisible. Las semanas se convirtieron en meses. Víctor, postrado en la cama del hospital, se sentía como un fantasma. Su piel, amarillenta y seca, se pegaba a sus huesos. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, reflejaban un dolor profundo, un miedo ancestral. Los médicos, incapaces de detener su deterioro, comenzaron a hablar de un mal desconocido, de una maldición de la selva. Sus compañeros lo visitaban, trayendo consigo el olor a humedad y tierra mojada de la selva. Le hablaban de la patrulla, de las novedades en la base, pero sus palabras sonaban lejanas y reales, como si vinieran de un mundo que ya no le pertenecía. Víctor los escuchaba en silencio, su mirada perdida en el vacío. Víctor se aferraba a la vida, pero la vida parecía querer abandonarlo. Se sentía como un árbol milenario devorado por termitas, su interior carcomido por una fuerza invisible e implacable. Su única compañía era el silencio del hospital y el eco de sus propios miedos. Una noche, sumido en un estado febril, Víctor experimentó una visión. Se encontró en un claro de la selva, bañado por una luz irreal. A su alrededor, los árboles se elevaban como columnas hacia un cielo negro y estrellado. En el centro del claro, un esqueleto humano, sentado en una roca, lo observaba con una calma inquietante. La calavera, blanca y lisa como la porcelana, parecía sonreírle. Sus cuencas vacías brillaban con una luz espectral, atrayéndolo, hipnotizándolo. Víctor intentó gritar, correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un sueño lúcido y aterrador del que no podía despertar. El esqueleto se levantó y comenzó a caminar hacia él. Cada paso que daba producía un sonido seco, como el crujir de las ramas secas bajo las botas. Víctor cerró los ojos, esperando lo peor. Sintió un frío glacial recorrer su cuerpo, el frío de la muerte, y entonces escuchó una voz cavernosa que parecía provenir del fondo de la tierra. «No temas», dijo la voz. «Yo te mostraré el camino». Sección 4. El abrazo esquelético. Víctor abrió los ojos. El esqueleto estaba frente a él, tan cerca que podía sentir su aliento helado en su rostro. La calavera, con sus cuencas vacías fijas en él, parecía estudiarlo, escudriñar su alma. Un miedo visceral, un terror que le helaba la sangre, se apoderó de Víctor. Intentó retroceder, pero el esqueleto lo sujetó con una fuerza increíble. «No te resistas», dijo la voz, esta vez más cerca, resonando dentro de su cabeza. «Yo soy tú, y tú eres yo. Juntos encontraremos el camino». Y entonces el esqueleto lo abrazó,
Víctor sintió un dolor agudo, como si 1000 agujas le atravesaran el cuerpo. Cerró los ojos y gritó, un grito de dolor y terror que se perdió en la inmensidad de la selva. Cuando Víctor abrió los ojos, el esqueleto había desaparecido. Se encontraba en la misma posición, en el claro de la selva, bañado por la misma luz irreal. Todo parecía igual y, sin embargo, algo había cambiado. Víctor se sentía diferente, transformado. Su cuerpo, antes débil y enfermo, ahora latía con una energía desconocida. Se levantó, tambaleándose al principio y luego con paso firme. La selva, antes amenazante, ahora le parecía familiar, acogedora. Miró sus manos, sus brazos, su cuerpo. Era como si hubiera renacido, como si el abrazo del esqueleto le hubiera insuflado una nueva vida. Sección 5. Entre la vida y la muerte. A partir de ese momento, la percepción de Víctor cambió. Ya no se sentía como un ser humano, sino como algo distinto, una criatura de la selva, un habitante del mundo espiritual. Se movía con una agilidad sorprendente, sus sentidos se agudizaron. Podía sentir la vibración de la tierra bajo sus pies, el latido del corazón de los animales en la distancia. Se alimentaba de frutas y raíces que encontraba en la selva. Bebía de los arroyos cristalinos, sintiendo la energía de la tierra fluir por su cuerpo. La selva, antes hostil, ahora le proporcionaba todo lo que necesitaba para sobrevivir. Pero la lucha no había terminado. Víctor sentía que estaba atrapado en un limbo, entre la vida y la muerte, un alma errante en el corazón de la selva. El recuerdo de su vida pasada, de su familia, de su país, se desvanecía con cada día que pasaba. Víctor sabía que tenía que encontrar el camino de regreso, pero la selva lo atrapaba, lo seducía con su belleza salvaje, con sus misterios ancestrales.